Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a tratar sobre análisis de circuitos. Para realizar el análisis de circuito debemos tener en cuenta dos puntos importantes. Primero vamos a encontrar resistencias, vamos a encontrar fuente de alimentación, baterías o suministros de corriente directa. Pues bien, en el caso de la resistencia, vamos en este caso a marcar los extremos como A y B. Y vamos a indicar una corriente con sentido, ¿cierto? Pues bien, cuando dentro del análisis el recorrido se hace de A hacia B, estando la corriente en este sentido, la caída de tensión será considerada negativa. Si la lectura se hace de B hacia A, habrá en vez de caída de tensión una elevación de tensión, o sea, será positivo, ¿cierto? En el caso de las baterías, no existe el caso de la corriente, pero existe el sentido de cómo es leído, cómo es el sentido del análisis. Si en la fuente de alimentación va el análisis va de A hacia B, entonces será de negativo a positivo, habrá la tensión, el valor de tensión será positivo. Pero si el análisis va de B hacia A, el valor de tensión será negativo, ¿cierto? Aumentando un poquito más el termo aquí en la resistencia, pues bien, si el análisis va de A hacia B, el sentido de corriente no está tipificado aquí, sino sentido contrario, entonces si va de A hacia B será, en este caso, una elevación, puesto que el sentido de corriente estaría hacia la izquierda, y de B hacia A sería una caída de tensión. Muy bien, le pasamos al segundo punto. Entonces es importante colocar letras identificadoras en todos los nudos. Se usarán un número de variables y equivalentes al número de baterías o de fuentes. Si una de las variables de corriente es negativa, entonces el sentido de la corriente tendrá que direccionarse en sentido contrario. Este proceso se realizará cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que nosotros, que vamos a ver después de los circuitos, podemos encontrar que resulta que en el análisis hecho, pues colocamos una corriente y resulta que el valor de corriente sale negativo. Entonces vamos a tener que cambiar el sentido de la corriente para volver nuevamente a hacer el análisis de todo circuito. Y los bucles serán analizados en el sentido de las letras inmediatas, o sea, bueno, vamos a dejar esto por ahí y después vamos a explicar en el circuito. Y la corriente será, se especulará el sentido de la corriente. O sea, como yo no sé exactamente cuál es el sentido de la corriente, pues voy a tener que especular. O sea, puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda, en fin. Vamos a hacer ya un circuito, ¿ok? Vamos a pasar al segundo punto. Aquí vamos a ver tratar de un ejemplo. En este caso tenemos un circuito compuesto por tres resistencias y dos fuentes de alimentación, la resistencia 1, 2 y 3. Entonces, en este caso hemos puesto estos puntos de intersección, le hemos denominado como A, este punto B, C, D, E y F. Las resistencias son R1 de 3 ohmios, R2 de 4 ohmios y R3 de 8 ohmios. Las baterías son 7 voltios y 9 voltios respectivamente. Esto que está con rojo, estamos especulando el sentido de la corriente, que la corriente en este caso va en este sentido para el análisis. Y la corriente, o sea, sería la corriente I1 y la corriente I2 tendría este sentido. Pues vamos a analizar. Entonces comenzamos.
Vamos a ir, el primer bucle va a ser A, B, este bucle de aquí, el primer bucle va a ser este aquí, entonces A, B, E, F, A, cerramos en A, entonces A, B, E, F, A, comenzamos, de A a B no tenemos nada, de B hacia E tenemos una resistencia, R2, de 4 ohmios, entonces tendremos la tensión. Como vamos a analizar de B hacia E, en este sentido, y en este sentido, esta dirección a la corriente, tendremos pues que sería menos 4 I, o sea, 4 ohmios por corriente va a ser el voltaje, entonces va a ser una caída de tensión, va a ser una caída de tensión aquí, o sea, va a ser valor negativo, lógicamente. Pero aquí en esta resistencia también tenemos el I2. Entonces vamos, el I2, si analizamos de B hacia E y el I2 tiene el sentido contrario, entonces vamos a hacer una tensión positiva de tensión aquí en la resistencia. Entonces habrá, aquí sería menos 4 y 1 más 4 y 2, ¿cierto? Más 4 y 2. Entonces menos 4 y 1 más 4 y 2. En la batería estamos yendo de positivo a negativo, entonces va a ser valor negativo la tensión de la batería, entonces menos 9 voltios. Continuamos de E a F, no tenemos nada, pero de F a A tenemos esta batería. Entonces en esta batería de 7 voltios tendremos de menos a más, entonces 7 voltios será positivo, más 7 voltios aquí, anotamos aquí. Y en la resistencia será, pues, en este caso ya analizamos, es menos 3 y 1, menos 3 y 1. Todo este valor debe sumar 0, o sea, las caídas de tensiones más la tensión de la batería debe ser igual a 0. En el segundo bucle, B, C, D, E, B, tenemos, aquí en esta resistencia de carga tenemos menos 8 y 2, menos 8 y 2. ¿Por qué? Porque estamos yendo de C a D y la sentido de la corriente está así, entonces sería tensión negativa, menos 8 y 2. En este bucle vamos a pasar por la batería, entonces de batería 9 voltios. Como aquí estamos de menos a más, entonces vamos a tener más 9 voltios, más 9 voltios. Aquí más 9 voltios aquí. Aquí tenemos ahora dos corrientes, una la corriente I1 que está yendo en sentido contrario, entonces sería más 4 y 1, más 4 y 1. Y la corriente I2 en este caso está dando una caída de tensión en R2. Entonces menos 4 y 2 igual a 0. Pues bien, tenemos dos ecuaciones. Y cuando ordenamos las ecuaciones vamos a tener pues que menos 4 y 1, menos 3 y 1, vamos a tener menos 7 y 1, más 4 y 2, estamos solamente con una variable I2 aquí en este caso, más 4 y 2, igual a menos 7, menos 9, más 7 sería menos 2. Pero al pasar a este lado, a esta igualdad, pasaría como positivo, entonces sería menos 7 más 9, menos 2, menos 2, al pasar a otro lado sería 2. Procedemos de la misma forma en la segunda ecuación. Y tenemos aquí menos 7 y 1 más 4 y 2 igual a 2. Y 4 y 1 menos 12 y 2 igual a menos 9. Pues bien, ahora nos falta encontrar las variables. Para encontrar las variables tenemos que igualar uno de los un lado de variables para poder eliminar. En este caso vamos a usar en la variable I2 vamos a eliminar I2. Como aquí tenemos 4, para hacerlo igual a 12 tendremos que multiplicar por 3 y deben ser signo contrario. Entonces aquí vamos a mantener siempre más 4 por un positivo, 3 por 4, 12. Entonces sería más 12 y 2, menos 12 y 2, 0. 3 por 7, 21, menos 7, menos 21, más 4, menos 17. Aquí sería 3 por 2, 6.
6 menos 9 menos 3. Entonces menos 17 y 1 igual a menos 3. Entonces, lógicamente aquí vamos simplemente a hacer, para hallar I1, simplemente vamos a dividir menos 3 entre este menos 17, pasa abajo, en divisor, y tenemos que I1 es igual a menos 3 entre menos 17. Menos entre menos da más, 3 entre 17 va a ser positivo. Entonces va a ser una corriente positiva de 0,1765 amperes. I1. Pues ahora reemplazamos simplemente aquí. Si ya conocemos I1, que es positivo, entonces aquí decimos multiplicamos 0,17, multiplicamos por 7. En este caso es negativo, ¿cierto? Pero lo pasamos para acá, pasaría como positivo. Entonces sería 2 más esta caída de tensión aquí, más esta tensión. Sería que 4 y 2 sería igual a 2 más este producto. Entonces aquí sería 2 más este producto, que sería dividido entre 4, pues, porque y 2, ¿cierto? Va a ser igual a 2 sumado, porque va a ser positivo, sumado a 7, menos 7 y 1 aquí, que va a ser más. Y aquí vamos a encontrar pues que la corriente I2 va a ser 3 puntos o 3,235, que va a ser igual a 0,81 amperios. Disculpe. Entonces, de esta forma, nosotros hemos encontrado las dos corrientes, I1 y la corriente I2 de este circuito. Pues bien, sería bueno visitarme a mi blog, que está aquí, que encontrarán unas informaciones adicionales y los videos. ¿Ok? Muchas gracias.